Dios se pone a sí mismo como la persona a quien tenemos que imitar. Amén. Él dice, sed santos como yo soy santo, Jehová vuestro Dios. En el libro de Efesios, capítulo 5, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace referencia precisamente a esto mismo. Dice Efesios 5:1, sed imitadores de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios es santo, yo tengo que ser santo. Si Dios ama, yo tengo que amar. Si Dios perdona, yo tengo que perdonar. Si Dios es amor, yo tengo que ser amor. Dios es nuestro modelo a quien tenemos que imitar. Cuando usted se convierte en una persona que hace todo lo contrario, por supuesto Dios no es su modelo. Quien es su modelo es el diablo. Cuando usted hace cosas indebidas, cosas que no tienen que ver nada con los preceptos de Dios. La vida santa, déjeme decirle, es la vida más útil de todas las vidas. Vivir en santidad significa vivir una vida positiva, vivir una vida próspera espiritualmente. Y la persona santa es la persona más práctica de todas las personas. El problema con nosotros los creyentes es que no entendemos realmente eso. Y nos olvidamos de que la persona santa es una persona práctica. ¿Qué quiere decir? Que pone en acción, que pone por obra la palabra de Dios. La santidad de la persona va de la mano con la obediencia a la palabra del Señor. No se puede decir yo soy santo cuando no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Muchas veces, por ejemplo, la Biblia nos enseña que debemos diezmar, pero muchos hermanos no diezman. La Biblia nos enseña de que debemos tener un compromiso con el Señor. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Yo recuerdo el año pasado, con mucha alegría, esa semana que tuvimos de conferencia, y recuerdo la promesa que muchos hicieron. Pero también tristemente veo que esa promesa muchos, así como la hicieron, muchos también la olvidaron. ¿Qué nos enseña eso? Que estamos siendo personas que practicamos la palabra de Dios. Cuando la Biblia me enseña que cuando yo prometo algo al Señor, debo cumplirlo. Una vida santa, una persona santa es una persona que practica la palabra de Dios, que pone por obra la palabra de Dios. Y entonces muchas veces hablamos de santidad y nos creemos muy santos solo porque venimos a la iglesia y eso es todo. Pero no estamos dándonos cuenta que la vida de santidad es una vida práctica, útil. Aquí en este capítulo 19 de Levíticos vamos a encontrar varios preceptos que no requieren mucho esfuerzo aprenderlos. Tenemos la capacidad para aprenderlos con mucha facilidad. Lo que requieren estos preceptos y lo que demandan es un constante cuidado para hacerlos, para observarlos. Es decir, que tenemos que ser personas perseverantes, constantes y comenzar a practicar la palabra de Dios. Porque si no, las aprendemos y no sirve absolutamente de nada. No sirve para nada, no es servible para nadie, menos para su vida espiritual. Entonces, ser santos requiere de una perseverancia, de una vida práctica, de una vida constante, perseverante. No solamente venir, sentarme, escuchar y me voy, ya, chévere. Cuidado, cuidado, porque la vida de santidad es una persona que está imitando a Dios. ¿Y qué es nuestra responsabilidad? Ser imitadores de Dios, como dice Pablo en Efesios 5:1. El Señor dice en su palabra, sed santos como yo soy santo. ¿Qué está diciendo? De diferente forma, pero lo que Dios está diciendo es, sed imitadores de mí. Imítame, si yo soy santo, tú también tienes que ser santo. Vamos a estudiar esta noche algunas características de la vida santa que encontramos aquí en el capítulo 19 del libro de Levítico. Mire ahora conmigo el versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Una de las características de una persona que tiene una vida santa
es que esa persona honra a su padre y a su madre. El hijo que no honra a su padre y a su madre no vive una vida santa. Porque la Biblia dice que cada uno temerá a su madre y a su padre. Y la palabra temer significa respeto. Quiere decir, cada uno respetará a su madre y a su padre. También la palabra temer significa honor. Cada uno le dará honor a su madre y a su padre. Esa es nuestra responsabilidad. Y como personas que imitamos a Dios en su santidad, nosotros tenemos que imitar esta parte de la palabra. Debemos amar, respetar, honrar, cuidar a nuestros padres, porque es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Esta es una sugerencia muy necesaria para cada uno de los creyentes. Hoy tristemente miramos cómo los hijos se rebelan contra los padres. Y nosotros en algún momento también tuvimos la osadía de rebelarnos contra ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué dice la palabra con respecto a esta característica de la vida santa de honrar a nuestros padres? Mire lo que dice Proverbios capítulo 29 en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29. Yo sé que a veces nos demoramos un poquito. Versículo 15. ¿Cómo logra usted que su hijo le honre? ¿Cómo logra usted que su hijo le respete? ¿Cómo logra usted que su hijo le tenga temor reverente? Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es interesante lo que dice la palabra del Señor. Vamos ahora a Proverbios capítulo 10. Retroceda un poquito y venga conmigo a Proverbios capítulo 10. Sí, estamos hablando de que cada persona tiene que honrar, amar y respetar a sus padres, pero ¿cómo se logra que las personas hagan eso? ¿Cómo se hace? Empezamos enseñándoles en nuestro hogar, ¿verdad? Se ha dicho que la piedad comienza en el hogar. Se ha dicho muchas veces que nuestros hijos son el reflejo de lo que ocurre en nuestro hogar. Entonces tenemos que entender el carácter cristiano. Tendrá poca influencia si no ha sido arraigado primeramente en su hogar. Cuando la Biblia habla de honrar y temer a nuestros padres, a nuestra mamá y a nuestro papá, está hablando de la disciplina que empieza en el hogar. Proverbios capítulo 10, mire conmigo, versículo 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Mire capítulo 17 del mismo libro de Proverbios. Y leo varios pasajes porque muchas personas hoy en día no quieren disciplinar a sus hijos. Versículo 25 del capítulo 17. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. La Biblia dice que el carácter de una vida santa es el carácter de una persona que honra, que teme, que respeta a su padre y a su madre. ¿Dónde empezó eso? En el hogar. En el hogar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que como padres nosotros tenemos que disciplinar, corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa, todos nosotros lo sabemos. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Miramos ahí uno de los mandamientos importantes que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor.
¿Qué dice la palabra? Que debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿Me oyó? Disciplinar. Disciplinar es corregir, enderezar. ¿No? Muchas veces vemos a nuestros niños muy indisciplinados. ¿Eso es bueno? No, eso es malo. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina empieza en el hogar. Y nota usted que cuando empezamos este pasaje, cuando el Señor dice, sed santos como yo soy santo, empieza con la primera característica que debe tener una persona santa. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué empieza con esta orden? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Sabe por qué? Porque si usted no respeta a su papá y a su mamá, no respeta a los demás. Le repito, si usted no aprende a respetar a su papá y a su mamá, difícilmente respetará a los demás. Difícilmente se sujetará a las autoridades fuera de casa. Si usted es un rebelde y no le enseñaron a respetar a mamá y a papá, que son los seres que más amamos, usted nunca va a respetar a nadie más, ni siquiera a Dios. Por eso empieza con esta orden, con esta característica. El verdadero santo, aquel creyente que vive una vida santa, es la persona que teme, respeta, da honor a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Ahora pasamos al versículo 4 de Levítico 19. Otra característica del verdadero santo de Dios es que la vida santa no tiene que ver con los ídolos. Recuerde esto, la vida santa verdadera no tiene que ver nada con los ídolos. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene un ídolo, entonces no está viviendo una vida santa. Su ídolo puede ser su carro, puede ser su trabajo, puede ser su profesión, puede ser su familia. No, es que tengo que salir con mi esposa y mis hijos, tengo que pasar tiempo con ellos. Si usted tiene un ídolo, déjeme decirle, usted no tiene una vida santa. ¿Por qué? Porque una de las características de la vida santa es no tener ídolos. Mire el versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? No os volveréis a los ídolos. ¿Notaste la palabra volveréis? Regresar. Ajá. Quiere decir que estás en armonía con Dios, en una vida de santidad, caminando con el Señor, y de pronto te llama la atención algo fuera de Dios. Y ese algo que te llama la atención, lo reemplazas por Dios. Por eso dice, no volveréis a los ídolos. Que el mundo no te atraiga, que el mundo no capte tu atención. Cuando hay algo en el mundo que capta tu atención y lo pones primero que a Dios, es lo que está diciendo aquí, no te vuelvas a los ídolos. No vuelvas tu mirada hacia lo que no te corresponde. Como cuando a veces caminamos por la calle y miramos a una dama. ¿Está lícito hacerlo? No, porque no me corresponde. No volveréis a los ídolos. Cuidado. Y dice, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová. Una vida santa, verdadera, como la manda la palabra del Señor, es una vida que no se permite que nada tome el lugar de Dios. Nada debe permitirse tomar el lugar de Dios. Recuerde, la vida santa sin ídolos implica que la prioridad es Dios. ¿Quién es la prioridad en su vida? Dios. A veces no lo decimos con mucho convencimiento, ¿verdad? ¿Quién es la prioridad en su vida? Dios. Dios. Si Dios no es mi prioridad, entonces yo tengo un ídolo que está reemplazando el lugar de Dios. Y por lo tanto, no soy santo.
Una de las características del verdadero santo bíblico es aquel que no tiene un ídolo en su vida, que nadie reemplaza a Dios, que no hay nada ni nadie que reemplace a Dios. El mismo Señor nos dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo primero que tenemos que buscar cada mañana es el rostro del Señor. Lo primero que tenemos que hacer siempre es buscar a Dios. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, siempre. Pablo en el libro de Colosenses, un versículo que lo sabemos hasta de memoria. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Búscate un ídolo, ¿verdad? Búscate algo en que entretenerte. No, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra prioridad es Dios. Una vida santa es una persona que no tiene un ídolo, que no tiene algo que reemplace a Dios. No solamente algo ni nadie que reemplace a Dios. Como amados de Dios debemos huir de la idolatría. Debemos tener cuidado que ese fue precisamente el pecado más grave que tuvo Israel. Note algo bien interesante. Dios en el Antiguo Testamento trata a la nación de Israel como su esposa. ¿Verdad que así es? La trata como su esposa. Y por eso habla del pueblo de Israel como el adúltero, como el fornicario. ¿Por qué? Porque en términos de matrimonio, de terminología matrimonial, se habla de adulterio, se habla de fornicación. Entonces, cuando nosotros, ahora en el Nuevo Testamento, tenemos una relación con Cristo, somos la esposa de Cristo. Y cuando reemplazamos a Cristo por algo o por alguien, y ponemos en primer lugar ese ídolo que nos creamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos adulterando, estamos fornicando, estamos cometiendo adulterio espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un ídolo primeramente. Pero el Señor dice, pon los ojos en Jesús, primeramente, como dice el libro de Hebreos. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 10, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Jehová? 1, que temas a Jehová tu Dios. 2, que andes en todos sus caminos. 3, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Miren lo que pide Dios. Todo lo que Dios pide en primer lugar tiene relación con Él. Léalo nuevamente. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, que temas a Jehová. Es decir, que lo respetes, que lo honres. Número 2, que andes en todos sus caminos, en todos, no en los que a ti te parecen. Número 3, que lo ames. Número 4, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Número 5, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. 5 cosas que Dios quiere que tú hagas para evitar precisamente la idolatría, para evitar la fornicación. Como amados de Dios debemos huir de la idolatría. Es lo que Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios. Mire conmigo, primera de Corintios, capítulo 10. ¿Por qué? Porque la tendencia siempre es a poner un ídolo antes que a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, Pablo dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Debemos huir de la idolatría. ¿Sabe? Cuando nosotros ponemos un ídolo y lo reemplazamos a Dios, realmente somos personas desleales a Él. Mire Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34.
versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Mire, ¿qué estaba haciendo la nación de Israel? Desobedeciendo a Dios. Dios les dijo, no te juntes ni te parezcas, y ahora dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Mire la prohibición de Dios. ¿Por qué? Porque Israel tenía la tendencia a fornicar. Lo que les estaba diciendo, ¿no? En los términos matrimoniales, en los términos de relación de pareja, fornicamos, adulteramos espiritualmente. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ponemos un ídolo primero que a Dios. Es decir, somos desleales con Dios. El verdadero carácter de una persona santa es la persona que nunca pone nada ni nadie primero que Dios. Para él o para ella, Dios es primero. Número 1, ¿cuál fue el primer carácter? Amarás a tu padre y a tu madre. Número 2, no ser idólatra. ¿Por qué? Porque eso es reemplazar a Dios. Dios siempre tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Número 3, vamos nuevamente a Levítico 19. Y en Levítico 19 vamos a mirar el versículo 5, que dice: y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrécelo, escuche, de tal manera que seáis aceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que el verdadero santo hace sus sacrificios agradables delante de Dios. Y para que mi sacrificio que yo hago sea agradable delante de Dios, lo tengo que hacer de buena voluntad, lo tengo que hacer de todo corazón y lo tengo que hacer conforme a cómo Dios quiere que lo haga. Es decir, tengo que convertirme en una persona obediente. Aquí viene la obediencia. Recuerden, Caín y Abel, ambos trajeron el sacrificio a Dios. Así es. Sí, ambos trajeron sacrificio. Nada más que uno lo hizo en obediencia a como Dios lo quería. El otro obedeció también, pero a como él quería, ¿no? La obediencia puede ser a Dios o puede ser al contrario de Dios, que es el diablo. Y entonces fue agradable su sacrificio de Caín delante de los ojos del Señor. La Biblia dice en Génesis que no, que Dios no miró con agrado el sacrificio de Caín. Un verdadero santo del Señor hace sacrificios que sean agradables a Dios. Porque a veces tratamos de hacer cosas para lucirnos, para que vean quiénes somos nosotros y qué bueno que soy, qué inteligente y qué capaz que soy. No, el verdadero siervo del Señor en una vida santa hace sacrificios que honren el nombre de nuestro Dios. Porque un sacrificio agradable, de olor fragante, como Pablo lo describe en Romanos capítulo 12, cuando nos dice en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro sacrificio tiene que ser agradable a Dios. Todo lo tenemos que hacer de acuerdo a Dios y no para dar gloria y honra a los hombres. Yo no estoy aquí para beneplácito de ustedes, sino de Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. El versículo 23. Y todo lo que hagáis, todo sacrificio que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Al Señor, a Cristo. Y por eso cada sacrificio que hacemos tenemos que hacerlo de buena voluntad, que sea de olor grato delante de Dios. El verdadero santo del Señor, en ese carácter de santidad que vive, una de sus características es que hace sacrificios de buena voluntad para agradar a Dios, no a los hombres.
El verdadero santo de Dios en ese carácter de santidad está dispuesto y bien dispuesto a sufrir pérdidas por causa de Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo: lo que antes para mí era ganancia, lo considero basura, una pérdida. Y el santo del Señor se deleita en hacer la voluntad de Dios a cualquier precio, aún a pesar de que le cueste la vida. Esa es la vida de santidad. Una vida que está dispuesta a dar su propia vida, como dice Pablo en 2 de Timoteo. Mire conmigo, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Y aquí Pablo nos compara con un soldado. Ese soldado que es capaz de dar su vida por su patria. Nosotros tenemos que aprender a dar nuestra vida por el Señor, porque el verdadero cristiano que vive una vida de santidad hace sacrificios aunque le cueste la vida. Miren lo que dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué tenemos que hacer? La tercera característica: un verdadero santo del Señor hace sacrificios de buena voluntad, aún aunque le cueste la vida. Lo que para otros puede ser un gran quebranto, para el santo del Señor es un gozo sufrir por Cristo. Mire Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo. Número 1, una de las características del santo de Dios es que honra a su padre y a su madre. Número 2, otra característica del santo de Dios es que no pone nada primero que no sea Dios, es decir, no tiene un ídolo en su vida. Y número 3, otra característica del santo de Dios es que la obra que hace, lo hace de buena voluntad, conforme a la obediencia a Dios. Si usted no está haciendo la obra de Dios de buena voluntad, entonces no la haga, hermanos, no la haga. Tiene que hacerlo de buena voluntad y un sacrificio agradable delante de Dios. Muchas veces hacemos cosas y no queremos sacrificarnos, no queremos negarnos a nosotros mismos, porque quiero hacer como yo quiero. ¿Sabe que cuando usted dice yo lo voy a hacer así porque así lo quiero hacer, usted es su propio ídolo y está poniéndose usted primero que la obediencia a Dios? Tenga cuidado. Y por último, el santo verdadero de Dios es obediente y respetuoso a las ordenanzas del Señor. Nadie que se jacte de ser santo de Dios es desobediente. Un verdadero santo del Señor, parte de su característica, de su carácter cristiano, es que es una persona obediente. Ya acabamos de ver en 2 de Timoteo que el Señor nos compara ¿con quién? ¿Con un qué? Un soldado. ¿Y a qué cree que vamos al ejército? ¿A aprender a qué? A obedecer, a sujetarnos. ¿No? Solamente después del soldado, en la siguiente línea de mando, está alguien muy parecido al soldado, el cabo. Pero ese pequeño rango de diferencia lo hace superior al soldado. Y ese cabo le dice al soldado: ve y toma esa colina, aunque te cueste la vida. Y el soldado le dice: ¿y por qué no vas tú? No, ve aquí derecho, le da instrucciones. No, yo voy a ir aquí por la izquierda. ¿Ah? Se parece a varios hermanos que yo conozco, ¿no? Hermano, es que tiene que... No, yo lo quiero hacer así. Hermano, vaya por la... No, yo voy por la izquierda. Tenemos esa tendencia de rebeldía, y esa rebeldía viene del diablo. No es propio del santo de Dios. El verdadero santo de Dios es una persona obediente, es una persona respetuosa de las ordenanzas de Dios, obedece a Dios.
Mire el versículo 6 al 8 de Levítico 19. Mire lo que dice. Hablando del sacrificio, de la ofrenda. Será comido el día que lo ofreceréis y el día siguiente. Y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó los santos de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Wow. Había una ordenanza para comer el sacrificio. Una vez que lo sacrificaban, podías comerlo ese mismo día, fresquecito, recién servido. Todavía lo podías comer al segundo día, pero al tercer día tenías que quemarlo. Porque contraviniendo, es decir, desobedeciendo la ordenanza del Señor, te atrevías al tercer día a comer ese sacrificio, aunque todavía estaba bueno. La Biblia dice que eras castigado con la muerte. Mire qué interesante. En el Antiguo Testamento, la desobediencia se castigaba con la muerte. ¿Se imagina cuántos estaríamos? Ya estuviéramos muertos todos, ¿verdad? Cuando miramos esta expresión en la Biblia, tal persona será cortada de su pueblo, está hablando de aniquilarlo, de matarlo, de desaparecerlo. No está diciendo que lo vamos a hacer vivir lejos de nosotros, no, está hablando de muerte. La desobediencia tenía una consecuencia terrible. Y entonces Dios les da instrucciones. ¿Y qué tiene que ver esto? Es importante, porque tenían que aprender a obedecer al pie de la letra cada una de las instrucciones que Dios les daba. Primeramente tenían que prestar atención a lo que... Recuerden, nadie tenía un papel escrito que, a ver, ¿qué sigue? A ver, aquí apunté, número 1, ok. No, todo lo escuchaban y lo memorizaban. Y si se equivocaban, lo siento. Pero ellos tenían que aprender, escuchar, prestar atención. ¡Ey, preste atención! Para que pueda ser obediente. Y entonces la instrucción era que lo comías el primer día, el segundo día, el tercer día lo quemabas. Y si lo comías al tercer día, cometías una profanación de lo santo. Y ofendías a Dios. Y por esa ofensa te era quitada la vida. Interesante. La desobediencia se pagaba con la que dice, con la muerte, será cortado de su pueblo. El creyente del Nuevo Testamento, cuando desobedece, claro, no muere físicamente, claro que no, pero sí muere espiritualmente, porque la Biblia nos enseña que la muerte en la Biblia significa separación. Entonces, cuando yo desobedezco a Dios, ¿estoy viviendo una vida de santidad? No, porque estoy apartado de Dios, separado de Dios, estoy muerto espiritualmente para Dios. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. La desobediencia al creyente del Antiguo Testamento le costaba la vida. A nosotros nos cuesta ese rompimiento de la comunión con Dios, que viene siendo en cierta manera lo mismo. ¿Por qué se castigaba y no se permitía que se comiera la carne en el tercer día? Si todavía estaba buena, había un aspecto. Es que este sacrificio que vemos aquí es un cuadro, como todos los sacrificios, del sacrificio de Cristo. Según la ley, la carne no podía comerse malograda. Al tercer día ya estaba por malograrse. Yo no sé si la ciencia lo ha corroborado, pero aquí tenemos a María, que es enfermera. Pero yo recuerdo en Juan capítulo 11, cuando Lázaro se acerca, o Cristo se acerca a la tumba de Lázaro, y abren la puerta, le ordena que quiten la piedra, y alguien le dice, Señor, ya son 4 días, ya huele feo, ya apesta, ya está corrompido. Tal parece que el cuerpo humano es una de las carnes que se corrompe más que de los animales. Si estoy equivocado, corríjame a mí, pero yo creo que es así. Ya está malogrado. Al tercer día ya está en un proceso de putrefacción, ya no se debe comer. Entonces, este es un cuadro de Cristo y según la ley
la carne no podía comerse malograda. ¿Por qué? Porque representa que el cuerpo de Cristo no fue corrompido. Porque el sacrificio de Cristo es santo, es limpio, sin mancha. En el libro de Salmos, capítulo 16, miren lo que dice. Salmos, capítulo 16, versículo 10. Un salmo mesiánico, por cierto. Miren lo que escribe el salmista como cuadro de Cristo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Antes que el cuerpo de Cristo se corrompiera, al tercer día vino ¿qué? La resurrección, gracias hermano. No permitirás que tu santo vea corrupción, dijo el salmista. Esa era la razón por la cual bajo la ley no se permitía comer esa carne al tercer día. El que desobedecía, dice, esta carnita todavía está buena. Y si no como esta carne voy a tener que matar otro cordero para alimentar a mi familia. No, que coman de aquí. Y desobedecía. Profanaba un mandato de la ley y al mismo tiempo era acreedor a ser castigado con la propia muerte. Mire qué interesante. Qué interesante. Por eso, el santo del Señor debe ser una persona respetuosa, obediente a las ordenanzas del Señor. Porque la desobediencia trae resultados funestos. No se concibe en la Biblia una persona que diga que tiene a Cristo en el corazón y que es santo, apartado, siendo una persona al mismo tiempo desobediente. Cuidado, cuidado. Muchas veces dicen, ah, pastor, usted quiere que todos le obedezcamos. La Biblia dice que debes obedecer a tu pastor. No lo digo yo. ¿Y sabe por qué tienes que obedecerme? Porque yo le voy a dar cuentas a Dios un día de ti, de ti, de ti, de cada uno. Porque tengo esa responsabilidad. Y por eso Dios nos llama a la obediencia. 4 cosas que hemos visto en una vida de santidad. Respetuoso a los padres, a papá y a mamá. Cuidarlos, honrarlos. El carácter de una persona que dice tener a Cristo y camina en santidad. Número 2, ¿cuál era? No poner nada ni nadie primero que Dios. No hacernos ídolos. Tercero, hacer todo sacrificio con agrado. Para Dios, no para los hombres. Y hacerlo todo de corazón, aún a pesar de que si ese sacrificio me puede costar aún hasta la muerte. Y número 4, obedecer. Obedecer cada palabra de Dios, obedecer cada ordenanza de Dios. 4 características del verdadero santo del Señor. No podemos ser santos solo en teoría, no podemos ser santos solo de letra y de palabra, no. Ser santo implica una participación íntegra en la obediencia a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. ¿Dónde está el soldado Héctor? Bueno, mientras que el hermanito Héctor viene, algo pasó porque salió corriendo, pero nada grave. Hermanita Betty, por favor. Hermano Alfredo, soldado Alfredo, ¿las canastillas están allá o están? Acá están, por favor. Hermana Betty y hermana... Allá viene el soldado. Ven, hermano, dé las instrucciones usted, por favor. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Dios lo bendiga y siga usando su vida. Hermano, vamos a orar a Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Hermana Norma y nuestra hermana Betty, pásenlo por favor, hermano. Gracias.